Muy buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de la carrera de Ciencias de la Educación, segundo curso. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio en donde estaremos desarrollando la materia que es Filosofía de la Educación. Y para los que no me conocen, yo soy Rosana Franco, soy licenciada en Educación, egresada aquí en la UTIC. Actualmente me desempeño en la docencia en la universidad, aquí en la universidad, y también soy la directora de la sede Coronel Oviedo. Y quisiera, así como les dije, darle la bienvenida y antes que nada también desearle el mayor de los éxitos para este nuevo año académico que estamos iniciando. Fuerza, vamos para adelante, que se puede, ya falta poco. Tenemos que poner lo mejor de nosotros para seguir adelante, aprender, ser buenos profesionales el día de mañana. Eso es lo que pretendemos siempre, ¿verdad? Bien, así como les dije, es filosofía de la educación lo que vamos a estar desarrollando conmigo. Y quisiera compartirles un poquito el cronograma de lo que será, ¿verdad?, el desarrollo de esta materia. En el día de hoy más bien vamos a hacer una presentación de lo que es la materia, la fundamentación y también algunos conceptos que aparecen dentro de la fundamentación vamos a ver en el día de hoy. Y también el objetivo de esta primera sesión será también la de conocernos un poco. Yo ya me estuve presentando y también me gustaría conocerles a cada uno de ustedes a través de un pequeño trabajo, de una pequeña dinámica que voy a estar mencionando al final de este video. Bien, entonces los días de clases van a ser los martes y jueves. A partir de las 18 horas estará disponible siempre el desarrollo de las clases en la plataforma que ustedes ya manejan, que es www.ucampus.edu.py. Yo estaré ahí compartiendo el enlace a través de YouTube. Ustedes van a poder entrar a escuchar, a ver el desarrollo de las clases y al final estaré dando también algunos trabajitos, algunas tareas, pero no se preocupen que no va a ser nada extenso, sino para ir también verificando si ustedes van aprendiendo lo que yo voy desarrollando, ¿verdad?, en el transcurso de las clases. Entonces, los días martes y jueves vamos a vernos siempre, Dios mediante, a las 18 horas. A través de esta plataforma que ya les mencioné, también tenemos nuestro grupo de WhatsApp en donde estaremos en comunicación. Aquí también les comparto mi número telefónico. Si por ahí tienen alguna dificultad para entrar en las clases o para presentar el trabajo, por favor me escriben en mi número en el privado, nomás pueden escribirme y vamos a estar ayudándonos ahí. O cualquier inconveniente que tengan pueden también, o alguna consulta, estar preguntando en el grupo en donde vamos a estar todos. Iniciamos hoy 9 de febrero. Ustedes saben que tenemos que tener un examen parcial que va a ser el 9 de marzo y el examen final va a ser el 13 de abril. También estaremos teniendo un trabajo de investigación que va a ser un trabajo grupal que vamos a estar desarrollando, que más adelante les voy a estaremos conversando de eso. Bien, ese es entonces lo que corresponde al cronograma del desarrollo de nuestras materias martes y jueves. Y el examen final va a ser el 13 de abril. Entonces, dentro de un mes estaremos ya rindiendo el examen parcial y en abril, el 13, ya estaremos rindiendo ya el examen final. Bueno, vamos a avanzar. Siempre cuando hay una materia o una materia se va a desarrollar, existe lo que es la fundamentación en el programa de esa carrera o en el programa de esa materia. ¿Y qué es la fundamentación? Viene a ser la razón o el motivo o la explicación del por qué esa materia dentro de esa carrera. En este caso, ¿por qué filosofía de la educación dentro
de la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces, eso viene a ser la fundamentación, la explicación del por qué vamos a desarrollar filosofía de la educación en esta carrera, ¿verdad?, que estamos estudiando. Y aquí tenemos la explicación de eso que quisiera compartir en el día de hoy con ustedes. Me pueden acompañar en la lectura. Dice: la vinculación de la educación con la filosofía es indiscutible. O sea, que hay un vínculo, hay una unión indiscutible entre la educación y la filosofía. O sea, la educación está ligada a la filosofía indiscutiblemente, nos está diciendo, ¿verdad? Dice: en todo caso, cabría debatir y analizar el tipo de relación que se desarrolla entre cada corriente filosófica y los movimientos pedagógicos. Ya que vemos que es indiscutible que existe una unión, un vínculo entre la educación y la filosofía, entonces lo que deberíamos debatir y analizar, dice ahí, el tipo de relación que existen entre ambas. Y dice cada corriente filosófica, entre cada corriente filosófica y los movimientos pedagógicos, que vamos a ver enseguida eso, ¿verdad? ¿Qué son las corrientes filosóficas? Vamos a ver un repaso rápido, porque esto ya, inclusive en el colegio ya habíamos dado, ¿verdad?, cuáles son las corrientes filosóficas y qué son los movimientos pedagógicos. También vamos a ver enseguidita. Entonces, lo que tenemos que empezar a debatir y analizar es la relación que existen entre ambas. Dice: porque se sostiene que estos han ido paralelos al desarrollo de movimientos filosóficos hasta llegarse a la determinación de corrientes o tipos de pedagogía fundados en corrientes filosóficas. Entonces, los tipos y las corrientes pedagógicas que conocemos hoy en día están fundados sobre corrientes filosóficas, ¿verdad? Sobre corrientes filosóficas. Siempre tienen como base teórica, entonces, a las corrientes filosóficas. Continuamos con la fundamentación todavía. Dice: la filosofía de la educación ocupa entre las ciencias de la educación una posición fundamental, ya que es la ciencia que analiza, fundamenta y demuestra a la pedagogía cuáles son los aspectos fundamentales relacionados a la educación, los fines y los fundamentos filosóficos que la sustentan. Así como dije recién, que existen, aquí vimos, corrientes filosóficas sobre los cuales se fundamentan las corrientes pedagógicas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel de la filosofía dentro de la educación? Es importante, es fundamental, dice. ¿Por qué? Porque analiza, fundamenta y demuestra cuáles son los aspectos fundamentales relacionados a la educación. Todo lo que compete a la educación se encarga la filosofía de educación de estudiarla, de fundamentarla, de analizarla, ¿verdad? Además, estudia desde el punto de vista de la epistemología, la perspectiva científica de la educación. Sabemos que la epistemología, seguramente ya habrán dado también, que es una parte de la filosofía, ¿verdad?, que estudia los principios, los fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Entonces, aquí está diciendo que además estudia desde el punto de vista de la epistemología la perspectiva científica de la educación, la necesidad y posibilidad de la educación, de que existe una necesidad de la educación y la posibilidad de que es posible la educación, ¿verdad? Es posible aplicar eso al ser humano. Y analiza el sentido general del proceso educativo. O sea, todo lo que compete a la educación lo analiza la filosofía de la educación, ¿verdad? Desde sus distintos aspectos. Después vemos las funciones esenciales de la filosofía de la educación son la interpretación, entonces, el análisis, la crítica y la síntesis. En ese sentido, se interpretan los conceptos y marcos conceptuales de sociedad, del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a estar desarrollando, ¿verdad?, la educación.
se va a estar aplicando de la historia y del mundo en el cual se desarrolla el sistema, el currículo y la práctica educativa. Por lo tanto, este módulo proporcionará al estudiante un aporte de suma importancia para su formación general y profesional, ya que este desarrollará, además de habilidades técnicas, prácticas y teóricas, las fundamentaciones críticas y análisis de las acciones del proceso educativo. Esto es la fundamentación que trae el programa de filosofía de la educación, así como les dije, explicando del por qué es importante la filosofía dentro del ámbito educativo, ¿verdad? Ya vimos que hay un vínculo indiscutible entre ambas ciencias. Y ahora vamos a mirar un ratito cuáles son las corrientes filosóficas. Vimos en la primera parte de la fundamentación, decía, ¿verdad?, que cabría mejor debatir y analizar el tipo de relación que se desarrolla entre cada corriente filosófica. ¿Qué son las corrientes filosóficas? Les explico enseguida. ¿Y cuáles son los movimientos pedagógicos? O sea, ¿qué es el movimiento pedagógico? ¿Qué relación existe entre la corriente filosófica y los movimientos pedagógicos? Lo que conviene estudiar, ¿verdad? Según nuestra fundamentación, conviene analizar. ¿Y cuáles son las corrientes filosóficas? Seguramente, así como les dije, esto ya son temas que ya habíamos desarrollado, inclusive hasta en el colegio, ¿verdad? En la materia de filosofía seguramente algunos se recordarán. ¿Qué son las corrientes filosóficas? O sea, una corriente filosófica viene a ser una agrupación que abarca diferentes pensadores, y esos pensadores comparten las mismas ideas. Entonces, vemos nosotros acá las corrientes filosóficas divididos por tiempo. Y se recordarán ustedes, en la edad antigua, en la antigüedad, las corrientes filosóficas que existían eran el dogmatismo, el subjetivismo, el relativismo, cinismo, epicureísmo, estoicismo, escepticismo. Son corrientes filosóficas. Esto les leo rápidamente. Entonces, en la edad antigua, en la antigüedad, vemos según el siglo, ¿verdad?, 6 antes de Cristo y 4 después de Cristo se desarrolló, ¿verdad? ¿Qué es lo que predominaba, ¿verdad? Según qué es lo que ellos creían, cuáles eran las ideas que tenían? Era la preocupación por la naturaleza y el origen de las cosas, que eran los presocráticos. Estudio de la ética y la política, que ahí aparece Sócrates y Aristóteles. O sea, ellos eran los pensadores, ¿verdad?, que compartían esa idea. Después vemos a filosofías de la vida y búsqueda del sentido, que son las helenísticas. Después, en la Edad Media, tenemos las corrientes filosóficas, dos corrientes filosóficas, que son la escolástica y el realismo. En la Edad Media ese viene a ser en el siglo VI y IX, ya después de Cristo. ¿Cuáles eran las ideas que ellos tenían? Que la filosofía dice subordinada a la teología y la fe como centro de estudio filosófico. Ahí estaban los famosos filósofos San Agustín y Santo Tomás, ¿verdad? En el Renacimiento, en el siglo XIV y XVI, tenemos la corriente filosófica que es el humanismo, el hombre como centro del pensamiento y no la fe. Ahí se deja de lado la fe y se dice que el hombre es el centro del pensamiento. Después, en la Edad Moderna, tenemos el empirismo. Es en el siglo XVII y XVIII. Se centra en la razón. Dice antropocentrismo, abandono de la disputa entre fe y razón, y aparece la nexología, que viene a ser la teoría del conocimiento. Después,
la edad contemporánea, que es del siglo XIX hasta la actualidad, tenemos las corrientes filosóficas, que es el estructuralismo, fenomenología, pragmatismo, historicismo, positivismo, existencialismo, criticismo, idealismo. Está en el siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, ¿cuáles son las ideas que se manejan? Son los temas sociales y bienestar de la humanidad. Relación entre el lenguaje y la filosofía. Entonces, para tener idea de cuáles son las corrientes filosóficas existentes sobre los cuales se basan los movimientos pedagógicos, ¿verdad? Todas estas ideas se utilizan siempre como base para la educación, ¿verdad? Para los movimientos pedagógicos. ¿Qué son los movimientos pedagógicos? Que vimos también nuestra fundamentación, que se basa, decíamos, ¿verdad?, en las corrientes filosóficas. Aquí quiero compartir con ustedes este cuadro. En realidad hay muchas informaciones bastante importantes, pero esto más adelante vamos a utilizar otra vez. Pero hoy quiero centrarme nomás en el movimiento pedagógico. ¿Qué es el movimiento pedagógico? Dice, ¿qué es? Vamos a ver la característica y un ejemplo concreto de eso. El movimiento pedagógico es la constante rotación que existe entre el educando y el educador en la construcción del conocimiento a partir de los enunciados considerados como verdaderos y consecuentes. ¿Cuáles son sus características? Tiene como característica ser el pilar básico de toda la teoría educativa y tener la idea de libertad, para lo cual utiliza currículo, la didáctica y las normas de relación social. Y el ejemplo, cuando un maestro pide la opinión del alumno. Aquí vemos abajo algo muy importante, cuál es la diferencia entre el modelo pedagógico y el enfoque pedagógico, o el modelo pedagógico y el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico, que es en lo que me quiero centrar, es la interrelación que hay entre el educando y el educador. Entonces, para que esto se cumpla, también se pasa por unos procesos que está bien, que siempre se tiene en cuenta y que está bien estructurado, que es el proyecto educativo institucional, ¿verdad? Para que se cumpla el movimiento pedagógico se pasa estos procesos que siempre nosotros seguramente ya habrán escuchado sobre los componentes del PI, ¿verdad? Que es el proyecto institucional, proyecto educativo institucional, PEI. Entonces, este es un ejemplo del movimiento pedagógico de cómo se logra o cómo se desarrolla un movimiento pedagógico, ¿verdad? Entonces, aquí vimos que es la constante rotación que existe entre el educando y el educador en la construcción del conocimiento a partir de los enunciados considerados como verdaderos y consecuentes. Bueno, en la filosofía de la educación nosotros tenemos lo que es la teoría, sobre lo cual se basa el modelo pedagógico. Y en el movimiento pedagógico es ya la aplicación de todos esos, de esas corrientes filosóficas utilizadas como base, así como dije, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los componentes del proyecto educativo institucional? Primeramente está la identidad institucional, que viene a ser la misión, visión, valores. Son los componentes que se tienen en cuenta, ¿verdad? El diagnóstico, que es interno, externo, objetivos estratégicos. Diagnóstico, ¿verdad? Después tenemos la propuesta pedagógica, viene a ser el currículo, aprendizaje, educandos, docentes. Después la propuesta de gestión, que viene a ser la planificación, organización, ejecución, condición, monitoreo. Y al final se evalúa eso para ver si se logró el objetivo propuesto dentro de ese proyecto institucional, y también si se logró el objetivo propuesto por el proyecto educativo, y también por el sistema mismo también tiene sus objetivos. Ahora, nosotros sabemos también que como país también tenemos nuestro objetivo de la educación paraguaya, ¿verdad? Seguramente ya habrán desarrollado o van a estar desarrollando en cualquier momento. ¿Y qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se quiere lograr con la educación? ¿Qué clase de personas se quiere formar?
cuál es el objetivo, la misión, la visión de la educación, ¿verdad? Entonces al final se hace la evaluación y ahí se observa si se cumplió o no, ¿verdad? El objetivo de la educación a través del movimiento pedagógico, ¿verdad? Bien, para terminar, les doy esta frase. Dice: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. ¿Quién dijo esto? Walt Disney. Entonces, todos tenemos sueños. Todos tenemos metas, anhelos que queremos alcanzar en la vida, ¿verdad? Y todos esos sueños que tienen o que tenemos se van a hacer realidad si realmente, como dice aquí, tenemos el coraje de perseguir, sin importar la circunstancia que podamos pasar. A veces pasamos malos ratos, a veces pasamos sacrificios para lograr esos objetivos, ¿verdad? Pero se puede. Así es que ese es el mensaje que hoy quiero dejarles. Y el pequeño trabajo, la pequeña dinámica que vamos a hacer es: me gustaría que puedan hacer un pequeño video de ustedes. No hace falta que sea largo, pequeño. Me dicen sus nombres y qué objetivo tienen ustedes como objetivos personales para este nuevo año. Entonces, me dicen: yo soy fulano. Pueden decir de qué ciudad son, porque estamos en este grupo los alumnos de Campo Nuevo y Coronel Oviedo. Yo soy fulano, soy de la sede tal y mi objetivo personal para este año es tal cosa. No sé, ustedes me van a decir qué objetivos tienen, qué metas tienen para este año. Pueden ser varios si quieren ver. Entonces ese ya tienen ustedes visualizado esa meta, ese objetivo. Siempre es bueno cada año ponernos una meta que alcanzar. Entonces llega diciembre, termina diciembre y miramos atrás y decimos: bueno, hasta aquí llegué, logré mi objetivo. Y es bueno siempre también tener eso en mente, ¿verdad? Y también nos motiva para que podamos cada día ser mejores, poner de nuestra parte, sacrificarnos y lograr, ¿verdad?, esos sueños que nos proponemos. Los sueños que quiero que me digan que tienen es para este año, no dentro de 3, 4 años. Para este año, ¿qué sueños están, qué planes, qué objetivo tienen para este año que les gustaría en lo personal que se hagan realidad, ¿verdad? O que se cumplan o que alcancen este año? Bueno, hasta aquí en el día de hoy nuestra clase y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el jueves.